Marisol Agüero, WhatsApp de audio. Aló. Así. A ver ahora. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Listo, listo. Buenos días y bienvenidos. Gracias. Bienvenidos y buenos días a todos y a todas. Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Es para mí particularmente un gusto dar inicio al encuentro SPDI del mes de septiembre, titulado La mujer en la diplomacia y en el derecho internacional. En esta mañana nos acompañan tres representantes extraordinarias de la materia de la cual vamos a hablar el día de hoy. Ellas son la doctora Luz Ibáñez Carranza, jueza de la Corte Penal Internacional y actualmente candidata también a magistrada a la Corte Internacional de Justicia en el año 2026. También nos acompaña esta mañana la embajadora Marisol Agüero Colunga, miembro asociada de la SPDI y asesora especializada de la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también se encuentra con nosotros la embajadora Roxana Castro Aranda de Bolin, directora general de la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como verán, entonces nos encontramos en la presencia y acompañados, y para nosotros realmente es un privilegio estar con ellas esta mañana, y debo decir que en este encuentro SPDI que celebramos todos los meses, hemos tenido una acogida realmente sobresaliente. Así es que me voy a permitir presentar la primera ponencia que se va a encontrar a cargo de la doctora Luz Ibáñez Carranza, Luz del Carmen Ibáñez Carranza. Y voy a pedir al embajador Óscar Maurto de Romaña, quien ha querido también extenderles un saludo no solo a nuestras distinguidas expositoras, sino también a la audiencia que nos acompaña esta mañana. Por favor, pongamos el video de salud. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional les da la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios mensuales denominados Encuentros SPDI, correspondiente al mes de septiembre, espacio de reflexión y diálogo que nuestra centenaria institución impulsa con el firme propósito de enriquecer el pensamiento jurídico y diplomático de nuestro país. En esta ocasión nos convoca un tema de gran trascendencia y actualidad: el papel de las mujeres en la diplomacia y el derecho internacional, una cuestión que interpela no solo a nuestras instituciones, sino también a nuestras conciencias. Este tema adquiere particular relevancia considerando aunque las mujeres han contribuido de manera decisiva a la construcción de la paz, la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento del multilateralismo, aún se encuentran significativamente subrepresentadas en la diplomacia y el liderazgo político mundial. Tanto el Consejo de Derechos Humanos
como la ONU Mujeres han señalado la persistencia de barreras sistémicas como discriminación, estereotipos de género y violencia política, entre otros, que continúan excluyendo a las mujeres de la toma de decisiones de alto nivel. Apenas un 27% de los miembros del servicio diplomático en el Perú son mujeres. Este dato ya es ilustrativo. La historia reciente ha demostrado muy contundentemente que cuando las mujeres participan activamente en la toma de decisiones internacionales, las políticas resultantes son más inclusivas, sostenibles y sensibles a las necesidades de nuestra sociedad. Desde pioneras como Helen Eugene Moore Anderson, 1962, quien fue la primera mujer nombrada jefa de misión con cargo de embajadora en la historia de los Estados Unidos, hasta lideresas contemporáneas que hoy encabezan organismos multilaterales. Tal como el economista costarricense Rebecca Grispan, quien tras ser secretaria general iberoamericana 2014-2021, asumió la Secretaría General de la UNCTAD. El caso también de la embajadora Laura Gil Sabastano, quien actualmente se desempeña como secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicha responsabilidad. Y en el ámbito global, recordemos el caso reciente de Nepal, que acaba de sufrir protestas violentísimas, ha nombrado como la primera mujer de gobierno interina a Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo y respetada por su actitud anticorrupción. La reciente proclamación del Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas nos recuerda que promover la igualdad de género no es una concesión, sino una obligación jurídica, ética y democrática. Estas últimas 6 décadas vienen siendo fructíferas con el rol femenino en la arena global. En este sentido, resulta particularmente valioso abrir un espacio de reflexión sobre este tema. Para ello, contaremos con la participación de 3 reconocidas personalidades de la vida nacional: la doctora Luz del Carmen Ibáñez Carranza, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, ex vicepresidenta de la Corte Penal Internacional, CPI, Medalla de Honor Ruth Bader Ginsburg 2021 y actualmente candidata a magistrada de la Corte Internacional de Justicia. La embajadora Marisol Agüero Colunga, miembro asociada de la SPDI, asesora especializada de la Dirección de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ex embajadora del Perú en Holanda. La embajadora Roxana Castro Aranda de Bullying, directora general de Tratados, embajadora en el Servicio Diplomático de la República, ex cónsul general del Perú en Londres, Gran Bretaña. Y la doctora Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la SPDI y editora de la Revista Peruana de Derecho Internacional, quien moderará este significativo evento. Desde la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, renovamos nuestro compromiso con el análisis plural, crítico y académico de los grandes temas de la agenda internacional, reafirmando así nuestra vocación por una diplomacia comprometida con el derecho, la paz y la cooperación multilateral. Por vuestra atención, muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Esas fueron las palabras introductorias del presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el embajador Óscar Maurtua de Romaña. Y a continuación tendremos la primera de nuestras ponencias a cargo de la doctora Luz del Carmen Ibáñez Carranza, quien compartirá con nosotros el tema La mujer en la judicatura internacional. Luz del Carmen Ibáñez Carranza es abogada peruana por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho y magíster en Derecho Penal, ambas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ocupó el cargo de fiscal desde 1984 y fiscal superior desde 1988. Como fiscal, participó en el juicio contra el líder de Sendero Luminoso, Guimay Guzmán, que fue condenado a cadena perpetua. Estuvo a su cargo de la investigación al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y al grupo paramilitar Colima y La Matanza en el Frontón. Fue fiscal general de Perú y delegada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas CEDAW, y el Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE. En el 2017 fue elegida jueza de la Corte Penal Internacional y también llegó a ser vicepresidenta de este Tribunal Internacional. Fue galardonada con la medalla de honor Ruth Bader Ginsburg, que otorga la World Jurist Association en el año 2021. Actualmente es nuestra candidata de Perú a jueza de la Corte Internacional de Justicia para las elecciones que se van a celebrar en el 2026. Estimada doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Luciana. Espero que me estén escuchando. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un gran saludo, cálido saludo, un agradecimiento muy particular a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por convocarnos conjuntamente con las colegas embajadora Agüero y embajadora Castro para reflexionar un poco en torno a este tema tan importante y tan trascendente para los días que vivimos, efectivamente. El tema actual y que tiene muchísimos retos sobre la participación de las mujeres en los ámbitos internacionales de la diplomacia y la judicatura y del derecho internacional. Precisamente en el tema de la judicatura internacional, que es donde yo me desempeño, yo un poco haciendo eco de lo que ya ha sido adelantado por el embajador Maurtua de Romaña, diré que contiene aspectos de desigualdad de género, de falta de equidad, de discriminación y, lo más importante, la ausencia de la perspectiva femenina en la administración de justicia internacional. Nada más y nada menos que la perspectiva de más del 50% de la población mundial. El tema nos permite también reflexionar sobre los grandes logros y contribuciones que las mujeres, aquellas mujeres que se han permitido o han logrado romper los techos de cristal y han ocupado y ocupan posiciones de liderazgo en el ámbito del derecho internacional, han aportado desde su trabajo permanente a la sociedad mundial. Con ese motivo, muy brevemente voy a abordar el problema de la desigualdad y desequilibrio de género en la judicatura internacional. Proveeré algunas cifras. Haré saber por qué es importante que las mujeres lleguen al ámbito de la justicia internacional y algunas líneas, finalmente, algunas líneas de trabajo que Doctora, disculpe, ¿se le ha apagado el micro? Ahora sí. Perdón, Ahora sí, perdón. No sé si se me escuchó, que son 4 los puntos que voy a abordar. Comenzaré por señalar un poco sobre el problema de la participación de la mujer en la judicatura internacional, por lo que comienzo señalando que aunque en los últimos años esto ha mejorado, a partir de finales del siglo pasado, la situación que se vive actualmente, como lo ha señalado también el embajador Maurtua de Romaña, de esa falta de paridad, de esa falta de equidad de género, refleja sencillamente lo que se vive también a nivel nacional. Hay una concepción en general que la judicatura o el poder ser juez es un tema absolutamente androcéntrico. Tradicionalmente y estructuralmente, siempre se ha concebido al juez como la figura masculina y a las mujeres probablemente como asistentes, como ayudantes, etcétera,
pero no necesariamente como juezas. Vienen estructuras mentales muy antiguas, prejuicios, estereotipos de género, etcétera, que todo ha contribuido a que esta realidad siga permaneciendo como tal. En ese sentido, hay que señalarlo porque eso, con todos los esfuerzos que las mujeres líderes en este campo vienen haciendo, no se ha todavía completado en lograr una equidad y una paridad de género. Junto con este problema viene el problema de la discriminación también hacia el sexo femenino. Como ya lo señalé, este es un tema que lastima o que afecta los fallos y las decisiones judiciales internacionales que deben abordar en los distintos tribunales problemas que atañen a hombres y mujeres, pero todos miembros por igual de la sociedad humana, y que sin embargo están siendo vistos o diseñados o fallados solamente desde una perspectiva que es la perspectiva masculina. Esta brecha de desigualdad es histórica y es estructural. El problema sin duda es amplio. No me voy a detener en todo el tema porque sería muy difícil por el tiempo, pero solamente señalar que esta desigualdad de género constituye un desequilibrio total en la mayor parte de los tribunales internacionales y se refleja en aspectos muy importantes. En primer lugar, la falta de paridad en la composición de los tribunales internacionales. En segundo lugar, la extrema dificultad para la nominación de candidatas mujeres y mucho más para su elección, ¿verdad? No hay políticas nacionales alrededor del mundo. Conozco muy pocas experiencias, pero en general no hay políticas nacionales que obliguen a una cuota de género, ya sea en las nominaciones, ni mucho menos en las elecciones posteriores de candidatas mujeres a los mismos puestos, aunque tengan los mismos méritos. Sencillamente no es prioritario permitir que una mujer pueda acceder a las posiciones internacionales más relevantes. Aquí quiero hacer una pequeña atingencia. Sin duda, mi caso es tal vez un caso particular, pero soy un token, como se dice en inglés. O sea, no es que sea la política esa, no. Más que una casualidad, pues sí, se dio, pero no es una política, y eso es lo que ahora las mujeres que estamos probablemente en este panel quisiéramos resaltar. Bueno, también decir que los logros y los méritos que tengan las mujeres candidatas, esta es una tercera dificultad, no son valorados de la misma manera ni bajo el mismo prisma que se valoran los logros y los logros de los candidatos varones, tanto a nivel nacional en las nominaciones como mucho más al momento de la elección. Es indudable que la sociedad mundial también está permeada por estos prejuicios y por estos estereotipos de género. Y qué diré que tampoco jamás se considera que una mujer, para llegar a tener los mismos méritos y los mismos logros que un varón, además ha tenido que pasar por tener que ocuparse diariamente de todos los temas domésticos, incluida la crianza de hijos, el llevar adelante un hogar y otras tareas más que un hombre jamás permitiría que en su carrera eso le impida acceder a más y más logros. Entonces, es un tema de desigualdad permanente que no ha variado con los tiempos y solamente hay algunas expresiones, como dije, mi caso es un caso, pues sí, curioso tal vez, ¿no? Pero no es el general. Voy a proporcionar algunas cifras. Una mirada panorámica de los niveles de participación de la mujer en los tribunales y órganos internacionales nos muestran cómo tal vez hay sí una creciente transversalización de la perspectiva de género, lo que ha permitido que un poquito vaya mejorando la situación. Por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde su creación en 1979, de los 43 jueces que habían formado parte de la Corte, solo 8 han sido mujeres. Estas son cifras de G-Equal del 2022. Asimismo, en 1989, de 1989 a 1984, accedió en este tribunal una mujer que, digamos, rompió esquemas al poder haber sido parte de este tribunal.
El Tribunal Internacional de Derecho del Mar, por ejemplo, desde su instalación, de un total de 51 mujeres, solo 6 han sido, de un total de 51 jueces, solo 6 han sido mujeres. Antes del 2011, ninguna mujer había ocupado la posición de jueza de este tribunal, hasta que llegó la jueza, me parece, Kell, de Argentina, para ocupar una posición aquí. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como lo dije antes, solo de 47, solo 14 han sido mujeres, y hasta 1998 solo 3 habían sido elegidas para este cargo. En la Corte Internacional de Justicia, destaco que recién fue en el año 2006, luego de 60 años de funcionamiento, que esta Corte por fin tuvo la suerte de contar con una jueza mujer, la jueza Rosalind Higgins. En este tribunal es donde se nota más patentemente esta estruendosa realidad. Hasta el 2010, en este tribunal solamente había habido una sola mujer jueza, y actualmente de 15 jueces, solo 4 son mujeres. La falta de paridad es absoluta. Y en total, históricamente, de 110 jueces, solamente 5 mujeres han sido juezas de la Corte Internacional de Justicia. Dejé para el último un poquito la CPI, porque esta es una realidad distinta debido a que, como critiqué antes, que hay falta de políticas nacionales para lograr una equidad de género. Por el contrario, un poquito cuando se negoció el Tratado de Roma, se tuvo el cuidado de poner en el artículo 36, inciso 8, que las elecciones de jueces debían reflejar una equidad o una paridad de hombres y mujeres jueces. Y es así que desde la primera elección, 7 mujeres fueron elegidas juezas, luego hubo una disminución. En el 2011 hubieron 11 juezas mujeres y nuevamente hubo una disminución. Cuando yo llegué en el año 2018, habíamos sido electas en el año 2017 5 mujeres, con lo cual quedaba una mujer más. Éramos 6 mujeres, un tercio de los 18 jueces, y solamente en el año 2021 alcanzamos una paridad de 9-9, y actualmente en las elecciones 2024 se eligieron 2 mujeres más, y ahora por primera vez somos más mujeres que varones. Somos 11 mujeres y 8 varones. Pero esta situación se ha dado porque existe este artículo, porque existe esta previsión legal de que se tiene que tener en cuenta que tiene que haber una composición paritaria que refleje todos los ámbitos de la sociedad mundial, que en este caso está compuesta por hombres y mujeres. No sabemos cómo ir en el futuro, pero en este caso es por este artículo que se ha podido lograr esta situación de equilibrio de género. Voy a proveer algunas ideas en este momento de por qué es importante que las mujeres juezas lleguen a los tribunales internacionales. En primer lugar, es un tema de legitimidad. La participación de las mujeres en la judicatura internacional es esencial para garantizar que los tribunales, sus decisiones y sus fallos reflejen la composición de las sociedades humanas, como dije antes, compuestas por hombres y mujeres, y más mujeres que varones. Entonces, si hay una cantidad paritaria de hombres y mujeres, todos van a sentirse representados y los tribunales van a ser aceptados como tribunales que legítimamente pueden adjudicar cualquier caso que se les ponga para tal propósito. Luego diría yo también que hay aquí un problema de discriminación y un problema que afecta, por supuesto, los derechos humanos, como ya también lo adelantó un poco el embajador Maurta de Romaña. El cumplimiento de esta cualidad esencial que es casi transversal a los derechos humanos, que es el tema de la igualdad, se ve reflejada de manera negativa cuando no hay una paridad en la composición de los tribunales. Y esto, por supuesto, afecta a niveles regionales, a niveles nacionales, los temas democráticos. A nivel internacional, el Estado de Derecho Internacional, por supuesto, se ve también perjudicado.
La inclusión y la erradicación de la violencia contra las mujeres por razones de género, conforme a los objetivos de la Asamblea de Naciones Unidas desde el año 2011, son también un componente esencial para que las mujeres puedan formar parte de estos tribunales internacionales. Otro tema importante es la imparcialidad. Se percibe que la imparcialidad es uno de los componentes esenciales de la judicatura. Pero ¿qué pasa cuando los tribunales están compuestos únicamente por varones? Es decir, hay una visión solamente, como dije, androcéntrica, masculina. Entonces, ¿cómo puede ser imparcial un caso sometido de mujeres o de crímenes, por ejemplo, sexuales de mujeres en cantidad, cuando quien te va a juzgar únicamente tiene una mirada masculina que no me voy a detener en explicar, pues sí es totalmente distinta a una mirada femenina? Finalmente, como dije antes, tenemos un problema de discriminación. La escasa representación de la mujer en los tribunales internacionales refleja que no se nos considera capaces de conformar estos tribunales que tienen altas responsabilidades para adjudicar, ya sea en temas de derechos humanos, en temas del mar, en temas de derecho internacional público, en temas de derecho penal internacional. Finalmente diré que la presencia de la mujer en los tribunales internacionales es un aspecto positivo como agentes de cambio que representan también la inclusión y las interpretaciones evolutivas del derecho internacional en todas sus vertientes. Voy a señalar como pálido ejemplo algunas líneas de trabajo de mujeres que han pasado por los tribunales internacionales y que para muestra un botón. En el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, con motivo del caso Akayesu, a los inicios de los años 90, había una sola juez que componía este tribunal, que era la juez Pillay, de Sudáfrica. Este es un caso muy importante porque marcó la diferencia entre cómo se concebían los crímenes sexuales, crímenes atroces, graves, violaciones sistemáticas y masivas de mujeres en zonas de conflicto armado, como una simple violación, o como lo que ella bregó tanto porque se entendiera que no solamente eran actos de violencia sexual, sino que contenían en sí misma el componente de tortura. Y entonces a partir de aquí se concibió que este tipo de violaciones por el modo y circunstancias constituyen tortura y que la afectación que se hace no es solamente a la mujer, no es solamente a su integridad física o sexual, sino a la familia, a la colectividad, a las sociedades mismas. Ese fue el gran aporte en el caso Akayesu. En la Corte Penal Internacional, por donde pasó también la ex jueza Odio Benito, en el caso Lubanga, más o menos en los años 2007 a 2010, no prosperó porque la fiscalía, que estaba liderada por un varón, no visualizó que los abusos sexuales a niñas soldadas dentro de su propio grupo armado podían constituir delitos graves, de la misma manera que podían constituirlo en población civil. Sencillamente, como las niñas estaban dentro del grupo armado, pero eran sujeto de violencia sexual y de género de todo tipo, no se les consideró como víctimas. La jueza Odio Benito bregó mucho para que así fuera, haciendo preguntas en los juicios. Aunque le corten la palabra, ella seguía mostrando que esta realidad no puede quedar impune. Fue así como años más tarde, en este caso no se logró, pero años más tarde en el caso Katanga y años más tarde en el caso Onwin, sí se logró que se pudiera judicializar este tipo de ataques de violencia de género como un crimen de lesa humanidad también cometido contra niñas que están dentro del grupo armado. Y en mi modesto caso, desde que llegué a la Corte Penal Internacional, no voy a relatar aquí todas las peripecias que eso implica, porque yo llegaba de un continente sudamericano, del sur global, por decirlo de algún modo, en una mujer, y claro, yo tenía muchas cosas que decir, pero el ambiente estaba sumamente dominado por la interpretación europea, europeocentrista. Al principio, claro, te escuchan, después no te hacen caso, después te quieren hacer callar, etc. Pero nada de eso prosperó conmigo. Finalmente, a través de los casos y a través de mis opiniones separadas, algunas concurrentes, algunas disidentes, muchas de estas cosas que al principio parecían
difíciles o imposibles han llegado a constituir jurisprudencia de la Corte Penal Internacional actualmente. Principalmente, por ejemplo, yo he bregado mucho y lo sigo haciendo porque se considere la centralidad de los derechos humanos en el derecho penal internacional. Sencillamente porque los crímenes atroces, los crímenes internacionales graves bajo jurisdicción de la Corte, todos conllevan gravísimas violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, es necesario aplicar todo el derecho internacional de derechos humanos, no solamente porque así lo disponga el artículo 21.3, sino porque estas normas también están concebidas incluso como normas jus cogens obligatorias para todos los países y todos los estados, aún sin necesidad de que estén recogidas en tratados, y porque nuestra visión, la visión que yo llevé de acá del Perú después de haber vivido y de haber trabajado tanto en delitos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad, te conlleva a concebir que estos delitos, si no se tratan uniendo no solamente el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, va a producir injusticias. Así, tuvimos, por ejemplo, la oportunidad en el caso al-Bashir, en el año 2018-2019, pronunciarnos sobre ¿cómo se dice? Que no prosperan las amnistías en el caso de jefes de Estado porque los delitos son sumamente graves y están vinculados con los derechos humanos. Ese fue un caso. En el caso de Libia, Gaddafi, en el año 2019, también tuvimos oportunidad de pronunciarnos sobre por qué las amnistías tampoco proceden, precisamente por esta misma razón, porque conllevan gravísimas violaciones a los derechos humanos. Tanto en al-Bashir, donde no hay inmunidad para jefes de Estado, como en Gaddafi, donde no proceden amnistías precisamente por estar vinculados estos delitos a los derechos humanos, fue oportunidad de presentar la visión de una mujer y la visión de una mujer sudamericana. Hoy, afortunadamente, esto es jurisprudencia de la Corte. En el caso de crímenes sexuales ha habido mucha oportunidad de seguir por la vía que abrió la jueza Odio Benito y nosotros hemos ampliado, por ejemplo, la concepción de que los matrimonios forzados entre miembros de grupos armados, etcétera, y niñas de una comunidad constituyen también crímenes de género que no pueden prosperar porque hay interpretaciones desde los derechos humanos que nos llevan a concebir de que esto tiene que ser sancionado del mismo modo que cualquier crimen de género. Finalmente, voy a ser muy rápida, he escrito también mucho sobre los motivos o el objeto de la pena en el derecho penal internacional, en el caso Onwin, donde nosotros, desde la perspectiva que yo he llevado desde Sudamérica y desde los casos que se conocen aquí, la pena en este tipo de delitos no constituye un simple acto de venganza, un simple acto de prevención. Tiene que servir para la reconciliación de las sociedades. Tiene que servir para el beneficio de la paz y la seguridad mundial, porque si no sirve para eso, estamos sencillamente repitiendo un parámetro nacional, pero que deja mucho que desear si queremos que se considere que el derecho penal internacional y principalmente la labor de la Corte Penal Internacional tiene impacto universal. Bueno, podría seguir hablando, pero seguramente hay preguntas. Yo les agradezco mucho. Solamente quiero terminar diciendo que, aunque parece difícil, aunque parece imposible, yo creo que una característica de las mujeres que han podido llegar a estas posiciones es la determinación. Y en el caso de la justicia, la determinación por hacer una justicia bien hecha, sin importar la dificultad que esté de por medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Luz del Carmen Ibáñez Carranza, por esta extraordinaria exposición que nos ha planteado un panorama sumamente interesante y ha permitido sobre todo visibilizar la situación de la participación de las mujeres como magistradas y juezas en tribunales internacionales. Quisiera felicitar la manera como usted ha puesto en valor, no solo su participación, sino realmente el aporte que da el intelecto y el desempeño y profesionalismo de estos cuadros, y en este caso, por supuesto, también representado por usted en la Corte Penal Internacional. Muchas gracias, estimada doctora. A continuación, vamos a tener la intervención de otra destacada mujer en el ámbito de la diplomacia. Con nosotros tenemos a la embajadora Marisol Agüero Colunga,
Ella es miembro asociada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y voy a permitirme hacer un desarrollo de su carrera. Ella es diplomática de carrera, magíster en Derecho Internacional por el Institute of International Maritime Law de Malta y doctoranda en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido embajadora del Perú en el Reino de los Países Bajos y representante de nuestro país ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la Corte Permanente de Arbitraje y la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, entre varios otros organismos internacionales. En 1990 se graduó de la Academia Diplomática del Perú como licenciada en Relaciones Internacionales y Diplomacia con la tesis Delimitación Marítima del Perú con Ecuador y con Chile, que se convertiría en el libro Consideraciones para la Delimitación Marítima del Perú, en el que se brindaba argumentos para lograr una delimitación marítima sobre la base de criterios de equidad. Fue la coordinadora del equipo peruano que llevó el proceso de delimitación marítima en la Corte Internacional de Justicia. Entre las diversas distinciones que ha recibido se encuentran la condecoración Orden al Mérito de la Mujer y formar parte del grupo de Mujeres del Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Como ya dijimos, es miembro asociada de nuestra centenaria institución y miembro del número del Instituto de Estudios Histórico Marítimos de Perú. Estimada embajadora Marisol Agüero Colunga, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Vamos a compartir unas diapositivas. Un momentito. Muy bien. Bien. Muy buenos días. Quisiera agradecer al embajador Óscar Maurtua de Romaña y en su persona a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional que dignamente preside por la iniciativa de convocarnos para participar en un encuentro sobre un tema del que no se habla mucho, cuál es la participación de las mujeres en el ámbito de la diplomacia y el derecho internacional. Sus palabras de bienvenida constituyen una valiosa introducción a este tema. Me siento honrada por esta invitación y por participar juntamente con la magistrada Luz del Carmen Ibáñez y la embajadora Roxana Castro. Agradezco también a la doctora Luciana Cumpa, distinguida moderadora esta mañana, a la Academia Diplomática por facilitarme el apoyo logístico y técnico y, por supuesto, a todos los distinguidos participantes en este encuentro. Para empezar, he considerado interesante hacer una breve introducción. Es frecuente escuchar que las mujeres tenemos determinadas características muy propias de nuestro género, como el hecho de tener la capacidad de realizar una serie de tareas simultáneamente o que hay en la mujer una mayor proclividad a la empatía. Pero muchas veces se piensa que se trata solo de percepciones más o menos difusas que provendrían tal vez de mitos más que de conocimientos. Para aclarar las cosas, he recurrido al trabajo de Gladys Cali, una reconocida experta en neurociencia. Ella no solo confirma lo más básico, que es que hombres y mujeres tenemos cerebros diferentes, sino que además señala que las características neuronales de hombres y mujeres llevan a aproximaciones diferentes frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, dice que frente a una situación compleja, el cerebro masculino tiende a aportar rapidez en la toma de decisiones, mientras que el femenino tiende a brindar una gestión más orientada a una duración a largo plazo. Y lo más interesante es que nos dice la doctora Cali que la neurociencia confirma que estos talentos son complementarios y que la mayoría de grupos de trabajo funcionan mejor si son mixtos, porque a través de la complementariedad se potencia la innovación, la productividad y capacidad de adaptación de cualquier organización. En tal sentido, las diferencias no son pues un obstáculo que haya que sortear, sino un valor añadido que hay que aprovechar. Por ello, no hay duda pues de que cuando se aboga por la participación de las mujeres en cualquier ámbito, ahora concretamente nos referimos al de la diplomacia y el derecho internacional, no se está haciendo otra cosa que favorecer un enriquecimiento del área de desarrollo. Y ahora pasamos a ver
brevemente el tema de la mujer en la diplomacia bilateral y multilateral a partir de la experiencia de Países Bajos. ¿Y por qué escoger Países Bajos? Porque se trata de un país que nos permite verlo desde su calidad de Estado en sí, que tiene numerosas embajadas en diversos países de todos los continentes y representaciones permanentes en varios organismos internacionales, al mismo tiempo que verlo también en su calidad de Estado receptor, o sea, es Estado que acoge numerosas misiones diplomáticas extranjeras y es sede también de varios organismos internacionales en su propio territorio. En primer término, recordemos que Países Bajos se rige por una monarquía constitucional, donde el poder ejecutivo está presidido por el rey como jefe de Estado y por el primer ministro como jefe de gobierno. Países Bajos tuvo reinas como monarcas reinantes desde 1890 hasta el año 2013, en que asumió el primer heredero varón en más de un siglo. Sin embargo, hasta el momento nunca ha tenido una primera ministra. Ahora vamos a referirnos a la reina máxima de Países Bajos. Ella se desempeña en un doble rol en el ámbito diplomático, como cónyuge del rey Guillermo Alejandro, es decir, como reina consorte, y como profesional con una importante responsabilidad en el ámbito de Naciones Unidas. En su calidad de cónyuge del rey, la reina máxima participa en diversos actos oficiales. Con él, recibe a jefes de Estado y de gobierno que visitan su país, como ocurrió, por ejemplo, en la cumbre de la OTAN que se celebró en junio pasado en Países Bajos. Y asimismo se desplaza al exterior en los viajes oficiales que realiza la pareja real. Pero al lado de ello, es muy interesante mencionar que la reina máxima es economista de profesión y que desde hace 20 años viene desempeñándose en el ámbito internacional en funciones vinculadas a Naciones Unidas. Inició tales labores en el año 2005, integrando un grupo de asesores de Naciones Unidas para el Año Internacional de Microcrédito. Luego pasó a ser asesora del secretario general de Naciones Unidas en temas de inclusión financiera para el desarrollo y desde el año pasado es defensora especial para la salud financiera en el marco de Naciones Unidas. En tal capacidad, acaba de participar en la Asamblea General de la ONU y realiza visitas a diferentes países para promover el acceso a servicios financieros con miras a la reducción de la pobreza y el crecimiento económico, promoviendo la igualdad de género. Como podrán apreciar, la reina máxima es muchas cosas menos una figura decorativa, aunque a veces esto no le queda claro a algunos y esto quisiera comentarlo, pero tenemos que seguir con nuestra presentación. De repente en el momento de las preguntas podemos volver sobre este tema. En cuanto al servicio diplomático neerlandés propiamente dicho, Países Bajos solo ha tenido una ministra de Relaciones Exteriores y por un plazo muy breve, de mayo a septiembre de 2021. En lo que se refiere a representaciones neerlandesas en el ámbito internacional, Países Bajos cuenta con 114 embajadas alrededor del mundo. De esas 114 embajadas, actualmente están a cargo de un jefe de misión permanente, es decir, no de un encargado de negocios, sino a nivel de embajador, 109. Y de esas 109 misiones, 61 están presididas por un embajador y 48 por una embajadora. Como puede apreciarse, podría decirse que hay una cierta paridad. Como se observa en este cuadro, las embajadoras neerlandesas se encuentran en todos los continentes, incluyendo países de mayoría musulmana, que de alguna manera podría considerarse que representan un reto mayor al de otras misiones, particularmente para funcionarias que provienen de lugares como Países Bajos, donde puede decirse que la mujer goza de mayores facilidades para su pleno desarrollo personal y profesional. Adicionalmente, cabe mencionar que en el ámbito multilateral, Países Bajos cuenta con 12 representaciones permanentes en organismos internacionales, estando 4 de ellas a cargo de embajadoras. Estas son nada menos que Naciones Unidas, también la UNESCO, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y ahora vemos lo que podríamos decir es la otra cara de la moneda. Las embajadoras acreditadas como jefe de misión en Países Bajos. Y acá vemos una gran diferencia. En Países Bajos
Actualmente hay 108 embajadas a cargo de embajadores permanentes, de los cuales 81 están presididas por un embajador y solo 27 por una embajadora. Entre ellas, la Embajada del Perú con la embajadora Franca Deza. Y con respecto al Perú, me permito mencionar que me cupo el honor de ser la primera embajadora peruana en Países Bajos entre los años 2020 y 2024, al tiempo que mi contraparte neerlandesa en el Perú era, a su vez, la primera embajadora de Países Bajos en el Perú. En este caso también podemos notar que se encuentran acreditadas en Países Bajos embajadoras de diversas regiones del mundo. De nuestra región, además del Perú, tenemos las embajadas de Colombia, Cuba, Guatemala, Jamaica, México, Panamá y Venezuela. Es decir, un total de 8 mujeres embajadoras en nuestra región. De otro lado, quisiera destacar el rol desempeñado por la embajadora de Yemen, Sahar Ghanem, quien es una de las pocas mujeres en el servicio diplomático de su país y quien, al tiempo que se desempeña como embajadora en Países Bajos, es también embajadora no residente en Noruega y Suecia. Pero además, al ser de entre todos los embajadores, hombres o mujeres, la jefe de misión con mayor antigüedad en Países Bajos, tiene un muy destacado rol como decana del cuerpo diplomático. En tal calidad, además de cumplir una serie de funciones protocolares, busca ella facilitar la comunicación entre los embajadores de los diversos estados. Ella ha demostrado mucho tacto y buena voluntad en momentos muy difíciles de confrontación entre países o aún entre bloques de países, llamando siempre al diálogo en favor de la paz mundial. En cuanto a la diplomacia multilateral, vamos a referirnos a algunos de los organismos internacionales con sede en Países Bajos. Tenemos 4 vinculados al derecho internacional: la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Corte Permanente de Arbitraje y la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Los otros 2 organismos son la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y el Fondo Común para los Productos Básicos. Aquí es interesante insistir en que solo la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional han estado presididas alguna vez por mujeres. Ahora, dicho esto, debo aclarar que, como habrán podido observar, en todos los casos a los que me he referido, tanto a nivel bilateral como multilateral, me he focalizado únicamente en la máxima autoridad, sea de las misiones diplomáticas o de los organismos internacionales. Esto ha sido por razones de tiempo y de practicidad también, porque sería imposible abarcar todo el abanico de participación femenina en los organismos internacionales, pero lo que he buscado ha sido presentar un panorama general de lo que es una realidad muy compleja. Pero soy consciente de que esta aproximación no le hace justicia a las vicepresidentas, como ha sido el caso destacadísimo de la magistrada Luz Ibáñez con respecto a la Corte Penal Internacional, a las directoras adjuntas, las directoras generales, directoras, las presidentas de grupos de trabajo, las facilitadores de grupos negociadores, como tampoco le hace justicia a las cónsules ni a las funcionarias diplomáticas que en todo nivel, con su talento, preparación y empeño, hacen posible, a veces discretamente, el éxito de una gestión. Ahora vamos a pasar a una segunda parte en esta presentación, que vendrá a ser una especie de introducción a la presentación que efectuará la embajadora Roxana Castro con respecto de la mujer en la diplomacia peruana. Yo me referiré al paso previo, que es la mujer en la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuéllar. Y esto porque, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional, la única vía de ingreso, como lo sabemos, al servicio diplomático de nuestro país es la Academia Diplomática. Cabe recordar que esta casa de estudios fue establecida en el año 1955, acaba de cumplir 70 años, y su primera promoción egresó en 1958. En esta foto podemos ver la primera promoción de la Academia Diplomática. Se trata de la promoción Raúl Porras Barrenechea, integrada por 20 alumnos, de los cuales una sola mujer. Ella concluyó sus estudios en la Academia Diplomática y aprobó todos los cursos, pero nunca llegó a ingresar al servicio diplomático. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que cursó estudios en la Academia,
Un alumno y ella se enamoraron y decidieron contraer matrimonio. Muy probablemente asumieron que no sería posible que los dos se desarrollaran simultáneamente de manera plena en el servicio diplomático y concluyeron que uno de ellos debía renunciar. Y como seguramente sería muy previsible en esa época, ahora menos, la decisión fue que fuera ella quien lo hiciera. Yo los conocí. Él llegó a ser embajador y ella era la esposa del embajador. Esto sin menoscabar para nada el rol de las cónyuges, y los cónyuges en general, de los funcionarios diplomáticos en el exterior, pero definitivamente su vocación había sido ser ella diplomática. Eh, pero bueno, fue la realidad de las cosas en ese momento. Esto es importante porque debo decirles que desde entonces y a lo largo de varias décadas, esta preocupación, esta situación se reflejaría en los procesos de admisión. Había temor de que las mujeres ingresantes a la academia optaran por casarse y no llegaran a incorporarse nunca al servicio diplomático o que se incorporaran al servicio y luego lo dejaran por motivo de matrimonio. En 1988, es decir, 31 años más tarde, yo ingresé a la Academia Diplomática y recuerdo que una pregunta que se sabía que vendría casi con seguridad en la entrevista personal, que forma parte del examen oral de concepto, era, si usted se casara, ¿abandonaría el servicio diplomático? Pero esta era una pregunta que se solía plantear a las postulantes. Hasta donde tengo conocimiento, esa pregunta jamás se le hizo a un postulante varón. A lo largo de su historia, la Academia Diplomática ha llegado a tener 4 promociones en las que no ha habido ninguna mujer. Y me pareció interesante preguntarle a un integrante de una de esas promociones qué reflexión le suscitaba esa circunstancia. El ex canciller embajador José Antonio García Belaúnde, de la promoción 1968, quien lamentablemente nos ha dejado hace solo unos meses, me respondió lo siguiente. Con el tiempo descubrí que no tener ninguna mujer en mi promoción de la academia había empobrecido nuestra experiencia vital en esos años. Yo recuerdo que en la universidad las mujeres solían ser muy exigentes consigo mismas y que ello, de alguna manera, acicateaba a los hombres a no quedarse atrás. Pienso que la presencia de las mujeres en mi promoción hubiera comportado una dimensión más rica en la interrelación de los alumnos, nos hubiera obligado a abrirnos a otras sensibilidades y percepciones e incluso a formas de encarar el estudio, la cotidianidad y el proyecto de vida que estábamos desarrollando. Nuestro discurso era gris, sin matices, bastante previsible, por tanto de escasa imaginación y quizás, más grave aún, con la arrogancia del relato unívoco y masculino. Brillantes palabras del embajador. Ahora, valga tener presente que en la década de 1960 tampoco era muy común que las mujeres fueran a la universidad y que además en general se presentaban pocos postulantes, fueran hombres o mujeres, al concurso de admisión a la Academia Diplomática. Pero volviendo a las reflexiones del embajador García Belaúnde, adhiero plenamente a ellas y en tanto destacan el aporte de la participación de las mujeres en el proceso de formación de los futuros diplomáticos. Este es un pensamiento realmente muy interesante que debe hacernos reflexionar. A lo largo de toda nuestra carrera tenemos que interrelacionarnos con otros colegas, hombres y mujeres, en procesos de negociación y en cualquier coordinación, por muy simple que ésta sea. De modo que resulta muy provechoso que esa interrelación en el ámbito diplomático empiece a trabajarse en las propias aulas de la academia. Y aquí recordemos las palabras iniciales de la doctora Cali, quien destacaba cómo contar con grupos mixtos enriquece el trabajo de cualquier colectividad. Para poder ver en perspectiva la evolución de la participación de las mujeres en la Academia Diplomática, hemos dividido los primeros 50 años de promociones de la Academia y los últimos 16 años. En los primeros 50 años teníamos 79% de alumnos y 21% de alumnas. Como lo he mencionado en ese lapso, inclusive hubo 4 promociones que no tuvieron ninguna mujer, pero también, debo mencionarlo, hubo una promoción que tuvo un número mayoritario de mujeres. En los últimos 16 años, la proporción de mujeres sube en 17 puntos, lo cual es una tendencia significativa que seguramente continuará.
Y creo que es importante mencionar que el concurso de admisión de la Academia Diplomática, que consta de una serie de exámenes, tiene como último una entrevista ante un jurado presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores e integrado por el director de la Academia Diplomática, entre otros profesionales. Pues bien, actualmente, de conformidad con el reglamento de la Academia Diplomática, ese jurado tiene que estar integrado al menos, por una embajadora y una docente universitaria. Creo que huelga decir lo apropiado que es esta norma. En cuanto a los directores de esta casa de estudios, que dicho sea paso, me estaba acogiendo, por eso tenemos el retrato de un insigne colega. Debo decir que a la fecha hemos tenido 35 directores, de los cuales 33 varones y solo 2 mujeres, entre quienes se encuentra su actual directora, la embajadora Silvia Alfaro. Bajo su conducción, se ha establecido el tema de género como tema transversal en las diversas materias de enseñanza de la Academia Diplomática. Esto es un aporte sumamente interesante porque va al fondo del asunto. Asimismo, se ha dispuesto que se brinde facilidades a cualquier alumna que se encuentre en estado de gestación para que no por tal razón deba interrumpir sus estudios y se cuenta asimismo con un lactario. Son progresos que permiten que una alumna pueda armonizar sus aspiraciones de formar una familia sin por ello frustrar sus estudios en la Academia Diplomática. Y para concluir esta presentación, quisiera referirme brevemente a una notable mujer peruana pionera, con un rol destacadísimo en la diplomacia peruana y con aportes interesantes en el ámbito del derecho internacional también. Y me refiero a la embajadora Carmela Aguilar Ayans. Ella fue la primera mujer en ingresar al servicio diplomático del Perú y en alcanzar el rango de embajadora, antes aún de la existencia de la Academia Diplomática. Puede decirse que, más allá del ámbito diplomático, ella fue de por sí una mujer de avanzada. Fue abogada y doctora en letras y filosofía. Se graduó como abogada en San Marcos, sustentando una tesis acerca de elementos que ella había identificado como propios del derecho internacional en el mundo precolombino, siendo uno de los miembros del jurado nada menos que el historiador Jorge Basadre. Ella ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en 1946, en calidad de practicante, y en 1951 se integró al servicio diplomático, donde la mayor parte de su trayectoria estuvo muy vinculada a los organismos internacionales, como Naciones Unidas y la OEA, pero también a cuestiones de soberanía y límites. Al tiempo que ganaba experiencia, fue ascendiendo hasta alcanzar el rango de embajadora en 1972. Hay una anécdota muy interesante al respecto que me permito comentarla. Y es que cuando ella se desempeñaba todavía en sus primeros años en el servicio diplomático, tuvo la oportunidad de conocer al general Odría, quien al verla tan capaz y desenvuelta, le dijo que representaría al Perú en el exterior como embajadora. Ella le preguntó, pero general, ¿cómo sería esto posible si las mujeres ni siquiera tenemos derecho al voto? A lo cual el general respondió que entonces se le otorgaría el derecho al voto a las mujeres, lo que ocurrió en 1955. Ahora, por supuesto que a nadie le llama la atención saber que hay embajadoras, pero cuando miramos atrás nos damos cuenta de que nuestra realidad actual es el fruto de un cúmulo de logros alcanzados poco a poco por quienes nos precedieron. Y es nuestro deber también ser un precedente valioso para las generaciones venideras. Tuve el privilegio de conocer a la embajadora Aguilar cuando yo acababa de ingresar al servicio diplomático y puedo afirmar que su inteligencia, preparación, tenacidad, su contracción al trabajo y su profundo amor al Perú han sido siempre una fuente de inspiración para muchas generaciones de diplomáticas peruanas entre quienes me encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada embajadora Marisol Agüero, por esta importantísima exposición. Creo que ha brindado un panorama muy interesante sobre la participación de las mujeres en la diplomacia en Países Bajos, pero sobre todo esta información que se ha dado el trabajo de compartir con nosotros y sobre todo porque sabemos que en la audiencia hay muchas personas, sobre todo mujeres postulantes a la Academia Diplomática del Perú. Creo que este panorama que les ha dado
les ha abierto los ojos y sobre todo creo que las ha motivado, ¿no?, a seguir la carrera diplomática. Gracias, estimada embajadora. Y a continuación vamos a tener la participación de la embajadora Roxana Castro Aranda de Bolo, directora general de la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que compartirá con nosotros la exposición Mujeres en la diplomacia peruana, en la política exterior y las relaciones internacionales. Voy a presentarla. Roxana Castro Aranda de Bolin es abogada de la Universidad de Lima, licenciada en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de posgrado en Política Internacional en la Academia Diplomática Internacional de París, en Liderazgo de Mujeres en la Universidad de Oxford y otros. La embajadora Roxana Castro es miembro de carrera del Servicio Diplomático del Perú, con más de 3 décadas de experiencia en la Cancillería y en misiones en los países de Alemania, Francia, Ecuador y el Reino Unido. Actualmente se desempeña como directora general de tratados y presidenta del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su trayectoria refleja un firme compromiso con la defensa de los intereses del Estado y la proyección del Perú en el ámbito internacional. Estimada embajadora, nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. La escuchamos. Muy buenos días. Permítanme iniciar expresando mi agradecimiento al presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, embajador Óscar Maurtua, por la invitación a este evento y por generar este valioso espacio de reflexión sobre las mujeres en la diplomacia y el derecho internacional. De igual manera, extiendo un cordial saludo a las distinguidas panelistas y a todas las personas que nos acompañan de manera virtual, cuya participación enriquece este importante diálogo. A continuación, presentaré una presentación PPT y en mi exposición abordaré 2 temas. En primer lugar, el papel de las mujeres en la política exterior y en las relaciones internacionales. Allí destacaré algunos hitos históricos con participación femenina decisiva, así como los principales tratados e instrumentos internacionales que han fortalecido los derechos de las mujeres. En segundo lugar, me referiré a la participación de la mujer en la diplomacia peruana. Revisaremos las normas nacionales y sectoriales que impulsan la igualdad entre la mujer y el hombre, el trabajo del Grupo para la Igualdad de Género dentro de la Cancillería y, finalmente, la presencia de mujeres en la alta dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quisiera iniciar la presentación resaltando que, a lo largo de la historia, la política exterior y las relaciones internacionales han cumplido un rol clave en el advenimiento de la normativa en favor de los derechos de las mujeres. En ese contexto, me complace resaltar que el Perú tiene un firme compromiso con la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la violencia en sus diversas manifestaciones, en línea con sus obligaciones internacionales y la normativa nacional vigente. Me referiré ahora a las mujeres en la política exterior y las relaciones exteriores. En 1928, en el marco de la Sexta Conferencia Internacional Americana, se creó la Comisión Interamericana de las Mujeres, CIM, de la Organización de los Estados Americanos. La CIM constituye el primer órgano intergubernamental para asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. En la primera asamblea de la CIM, en 1930, participó la peruana Teresa Orbegoso de Prevosto. El 26 de junio de 1945, en la Conferencia de San Francisco, se adoptó la Carta de las Naciones Unidas. Es el primer acuerdo internacional que reconoce explícitamente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en su preámbulo.
La carta fue firmada por 50 países. De los 160 delegados nacionales, únicamente 4 fueron mujeres: Virginia Hildersleeve de Estados Unidos, Berta Lutz de Brasil, Wu Yifang de China y Minerva Bernardino de República Dominicana. En 1946 se creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que es el primer órgano internacional intergubernamental orientado a la promoción de la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de la mujer. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito que sentó las bases de igualdad y dignidad para todos. En su artículo 1 afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En su artículo 16 reconoce la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres en el matrimonio, consolidando la igualdad como un principio fundamental. En esta lámina se puede apreciar a las delegadas de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que marcaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre ellas a Hansa Mehta, de India, quien propuso la incorporación del término todos los seres humanos en reemplazo de los hombres. Minerva Bernardino, de República Dominicana, quien incluyó igualdad entre hombres y mujeres en el preámbulo. Y Bock-Gil Bechstrup, de Dinamarca, quien promovió los derechos universales y no solo los del hombre. En el ámbito de las Naciones Unidas, en 1966, se adoptaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cada instrumento, en el artículo 3, los Estados partes se comprometen a garantizar a los hombres y a las mujeres la igualdad de todos los derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales, respectivamente. En 1975 se celebró la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en la Ciudad de México. Fue la primera vez que la comunidad internacional se reunió para abordar de manera integral los derechos, la igualdad y el rol de las mujeres en el desarrollo y la paz. Como resultado del encuentro se proclamó el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz. Y se aprobó el Plan de Acción Mundial para la Igualdad y el Desarrollo de las Mujeres, que reconocía la necesidad de un marco jurídico internacional más sólido. En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre los derechos humanos de las mujeres, en el cual se condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas y se brinda protección jurídica de sus derechos sobre una base de igualdad con los del hombre. El Perú aprobó la CEDAW mediante resolución legislativa y dicho tratado entró en vigor en el derecho nacional en 1982. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como la Convención de Belém do Pará, fue adoptada en el marco de la OEA en 1994. Es el primer tratado que abordó específicamente la violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones y consagró el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Establece obligaciones internacionales para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. El Perú aprobó la Convención en el año 1996. En el marco de la Organización Internacional del Trabajo, se han adoptado tratados que refuerzan la igualdad en el mundo laboral, contribuyen a cerrar brechas salariales y promueven entornos de trabajo libres de discriminación y violencia, tales como el Convenio 100 sobre la igualdad de remuneraciones, el 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, el 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad y el Convenio 190 sobre la eliminación
de la violencia y el acoso en el mundo de trabajo. En sintonía con los tratados sobre derechos de las mujeres, los estados han venido adoptando una serie de compromisos políticos en materia de igualdad de género. A continuación, me voy a permitir resaltar los siguientes instrumentos internacionales. La Declaración y Plataforma de Beijing fue adoptada en 1995 en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer para proteger los derechos de la mujer y su participación en la toma de decisiones, promover la igualdad de género y combatir la violencia hacia las mujeres. Este año se conmemora el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Beijing. Si bien se han alcanzado resultados relevantes, aún persisten brechas estructurales que limitan el desarrollo de las mujeres. Por ello, en el marco de diversos foros multilaterales, el Perú ha reafirmado su compromiso hacia la igualdad de género y protección de los derechos de las mujeres. La resolución 1325 del Consejo de Seguridad, adoptada en el año 2000, subraya el rol clave de las mujeres en la prevención de conflictos, la construcción de la paz y la importancia de integrar la perspectiva de género en las operaciones de paz. Esta visión se refuerza con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, cuyo ODS 5 busca lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y el ODS 10 promueve sociedades pacíficas e inclusivas. En el año 2024, con el Pacto para el Futuro y la Declaración sobre Generaciones Futuras, los estados reafirmaron el compromiso global de eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, fortaleciendo así la Agenda Internacional sobre Paz, Desarrollo e Igualdad. Me referiré ahora a las mujeres en la diplomacia peruana. El Perú cuenta con un sólido marco normativo en favor de la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres. La Constitución Política establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, garantizando además la igualdad ante la ley y prohibiendo toda forma de discriminación. Este compromiso se refleja en diversos instrumentos normativos, tales como la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y el Decreto Supremo 005-2017, que crea el Mecanismo para la Igualdad de Género. El Decreto Supremo 008-2019, que aprueba la Política Nacional para la Igualdad de Género, y los lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la gestión pública de 2021. Todos ellos articulan esfuerzos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y promover una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. En línea con este marco normativo vigente, el Ministerio de Relaciones Exteriores viene desplegando esfuerzos para promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En el año 2017 se emitió una declaración de política Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y desde ese año contamos con un grupo de trabajo para la igualdad de género denominado GIG, que promueve el cierre de brechas de género y la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con directivas que establecen lineamientos vinculados al lenguaje inclusivo en las comunicaciones, la prevención, atención de denuncias, investigación y sanción del hostigamiento sexual y la transversalización del enfoque de género. Cabe señalar que la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional al 2030 incorpora a la igualdad de género como un tema transversal en la cooperación internacional. El Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género, denominado GIG, se encarga de coordinar y articular la incorporación del enfoque de género de manera transversal en la política exterior y la gestión institucional, en el marco de la implementación de la Política Nacional para la Igualdad de Género. El GIG, en articulación con diversas unidades orgánicas, promueve los derechos de las mujeres,
fortalece las capacidades del personal en materia de la igualdad de género, fomenta la participación de mujeres emprendedoras en el exterior, otorga reconocimiento público a connacionales destacadas en el exterior, brinda orientación y asistencia a connacionales víctimas de violencia, entre otras acciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores está conformado por la Cancillería, con sede en Lima y 13 oficinas desconcentradas. Hasta septiembre del 2025 se tiene un registro de un total de 737 funcionarios en el servicio diplomático de la República, de los cuales 500 son hombres, que representan un 68%, y 237 son mujeres, que representan un 32%. Los órganos del Servicio Exterior, OSE, están conformados por 65 embajadas, 6 representaciones permanentes ante organizaciones internacionales y 72 consulados, los cuales están integrados en su mayoría por personal masculino diplomático, 300 funcionarios. Actualmente, el número de mujeres diplomáticas en el exterior asciende a 128. De ellas, el 30,1% se desempeña en embajadas, 72 diplomáticas, el 36,1% en representaciones permanentes, 13 diplomáticas, y el 28% en consulados, 43 diplomáticas. En el año 2022, las Naciones Unidas reconocieron la importante contribución que hacen las mujeres a la diplomacia y establecieron el 24 de junio como el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, a fin de abogar por una mayor representación de las mujeres en puestos clave de la toma de decisiones. En ese marco, me gustaría resaltar a las primeras mujeres en la alta dirección en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La embajadora Luzmila Sanabria, primera subsecretaria, equivalente a directora general, y primera presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático. La señora Eda Rivas Franchini, primera mujer designada como ministra de Relaciones Exteriores en el año 2014. La embajadora Ana María Sánchez de Ríos, primera canciller entre el 2015 a 2016. La embajadora Franca Deza Ferreccio, ministra de Relaciones Exteriores en el año 2020. La embajadora Elizabeth Astete Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores en los años 2020 a 2021. La embajadora Ana Cecilia Gervasi, primera viceministra de Relaciones Exteriores y jefa del Servicio Diplomático y ministra de Relaciones Exteriores en el año 2023. Por otra parte, tenemos a la embajadora Liliana de Olarte de Torres Muga, primera directora de la Academia Diplomática del Perú en los años 2012 al 2015. La embajadora Silvia Alfaro Espinosa, directora de la Academia Diplomática del Perú en el año 2025, actualmente. Y la embajadora Novela Pantoja Crespo, directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, actualmente en funciones. Con ello cierro esta presentación resaltando que la diplomacia internacional ha dado pasos firmes para consagrar los derechos de las mujeres en tratados e instrumentos globales. Estos no son solo compromisos escritos, sino obligaciones vigentes que debemos honrar con acciones concretas. Y en este proceso resulta esencial que más mujeres fortalezcan sus capacidades, asuman con decisión los retos de la diplomacia y promuevan acciones transformadoras que contribuyan con la construcción de una sociedad más igualitaria y justa para todos. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada embajadora Roxana Castro, por toda esta información compartida y sobre todo por hacer visible la política pública en materia de equidad, ¿no?, y de inclusión a las mujeres, y por todo este trabajo que se está desarrollando desde el grupo de trabajo que usted preside, justamente orientado a la igualdad.
A continuación, tenemos algunas preguntas en nuestra pizarra. Bueno, en realidad varias. Me voy a permitir sintetizarlas, dado que ya estamos un poco cortos de tiempo. Y quisiera, en primer lugar, trasladarle a la doctora Lucy Ibáñez la primera de estas preguntas. Y señala Gabriela Zapacayo. Dice, ¿cómo una mirada femenina puede influir en el análisis o resolución de casos ante cortes internacionales en materia de derechos humanos? Muchas gracias. No entendí bien la pregunta porque se cortó el sonido, pero creo que es cómo la mirada femenina puede influir, algo así, en los fallos. Sí, la repito. ¿Cómo la mirada femenina puede influir en el análisis o resolución de casos ante cortes internacionales en materia de derechos humanos? Gracias. Bueno, como ya lo dije antes y como también la embajadora Agüero lo ha manifestado, somos sencillamente diferentes, tenemos diferentes miradas. Y yo voy a destacar aquí cuál es el aspecto clave en la percepción de la jueza mujer, esta perspectiva de género que a veces no se entiende, pero que lleva a que las mujeres que están dentro de la judicatura tengan que hacer, por ejemplo, desde una sensibilidad distinta, como todas las juezas mujeres ya lo han reconocido, podrán analizar los casos. Digamos, por ejemplo, en una situación en el derecho penal internacional que se trata de un conflicto, una guerra, donde hay niños que se secuestran desde muy tierna edad, los ponen a los grupos armados, matan, después son procesados y como consecuencia de estos conflictos también hay mucha violencia sexual y violencia de género. A la hora que el juicio se lleva a cabo o a la hora que ya ha terminado y hay que reparar, las juezas mujeres, por lo general, adoptamos lo que se llama un enfoque de género y un análisis interseccional. ¿Qué significa? Que vemos el daño causado, el delito causado, desde otra perspectiva. Es decir, ¿cuál es el impacto que causó? Digamos, por ejemplo, que la guerra pasó, que el grupo armado llegó incendiando todo y las mujeres perdieron no solamente al marido o a los hijos que estuvieron también como combatientes, pero perdieron su casa, perdieron su hogar, fueron violentadas sexualmente, etc. Esa mirada femenina que los varones muy difícilmente la dan porque ellos lo que ven generalmente es el aspecto global, es el aspecto donde sí hubo un crimen muy grave que consistió en que se arrasó todo. Las mujeres tenemos esa mirada más minuciosa en cada una de las cosas. Esa es una parte. La otra parte es, por ejemplo, aplicar los análisis interseccionales. ¿Qué significan los análisis interseccionales? Que no lo miramos desde una sola perspectiva. La víctima, la señora que fue violentada por razones de género, la castigaron, digamos, por ejemplo, en un ambiente de religión, de talibanes, etcétera. Por no usar velo, le dieron 100 latigazos en la calle, la desnudaron y la apedrearon o lo que fuere. O cualquier otro tipo de delito, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos aplicar ahí es, ¿por qué lo han hecho? Primeramente, porque es mujer, obviamente, y porque tiene una situación de desventaja en una sociedad donde hay la prevalencia del género masculino. Ese es un primer nivel de análisis. Un segundo nivel de análisis es, pero además, ¿por qué? Esta persona generalmente es pobre, ¿no? No tiene los medios suficientes como para hacerse defender o acompañar por otros varones o por lo que fuera. Tercero, generalmente estos abusos se cometen, digamos, niños soldados o lo que fuere, porque estas poblaciones responden a un nivel de pobreza donde además incluso, por ejemplo, no se habla el idioma que sí se habla en general en el país donde estos delitos se cometen, son gente que habla dialectos distintos. Eso mismo puede ser trasladado en el Perú. O sea, mujer, pobre, habla otro idioma. Muchas veces hay también asuntos incluso de discapacidad. Se puede abusar y se pueden cometer estos delitos porque hay un tema de discapacidad. Es decir, son muchos niveles de análisis los que las mujeres aplicamos para poder sacar como conclusión cuál ha sido el daño total que se ha cometido en ese delito y cómo y por qué se suscitó el delito, ¿no?
Esto, por ejemplo, es un primer aporte que se hace en los fallos, que antes pues era muy difícil cuando no participaban mujeres. Este tipo de análisis no se da. Naturalmente que todo esto que yo estoy hablando contiene en sí mismo todo el tema de los derechos humanos. Porque los derechos humanos, tal como ya lo anunció la distinguida embajadora Castro, están contenidos en muchísimos tratados de derechos humanos, y no solamente en tratados, sino también en principios generales de derechos humanos, en normas de Cogens, incluso desde el punto de vista humanitario, el jus gentium, etcétera, te llevan como condición que lo más importante en este tipo de delitos es no solamente ver el lado criminal, porque el lado criminal sí está puesto en una norma penal internacional, pero tienes que ver el lado de los derechos humanos. Afortunadamente, en el Estatuto de Roma, el artículo 23.1 o 21.3 obliga a que los jueces, en sus fallos, en su aplicación e interpretación del derecho, sean consistentes con los derechos humanos. Pero esto no siempre se cumple. Y no se ha cumplido por muchas razones que no voy a analizar. Pero ahí estamos las mujeres para decir, si este tipo de fallo no es consistente con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, entonces no sirve. No sé si he contestado su pregunta, pero podemos seguir ahondando más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ibáñez Carranza. A continuación vamos a trasladar una pregunta a la embajadora Marisol Agüero. En realidad es una pregunta que se ha reiterado en nuestra pizarra virtual y voy a tratar de sintetizarla porque son varias en unas. Y señala qué tipo de acciones, ¿no?, debería tomar si es que deseo seguir la carrera diplomática, siendo yo una mujer. El casarse, tener hijos, podría representar un impedimento, y qué facilidades brinda el servicio diplomático para tener condiciones en el ejercicio de la función. Muchas gracias por transmitirme esta pregunta que es sumamente interesante. Yo creo que en estos momentos tenemos que tener en cuenta todos los progresos que se han producido en la academia diplomática. Esos prejuicios de los que yo hablé, pues ya forman parte de la historia, ¿no? Cuando dije que en 1988 había una pregunta que temíamos un poco que nos iban a decir, a ver, si usted ingresa a la Academia Diplomática y se casa, ¿qué va a pasar? ¿Dejará el servicio? ¿Dejará sus estudios? Pero eso ya forma parte de la historia, ¿no? Ya son situaciones que no se repiten y son pensamientos que ya no están vigentes. Lo ponía como una mirada de perspectiva justamente para valorar los progresos que se han hecho. Ya hemos tenido inclusive promociones en la Academia Diplomática donde ha habido un mayor número de mujeres que de hombres. Entonces, eso ya, como digo, es una cuestión superada. Yo creo que ahora en lo que debemos concentrarnos es en prepararnos, porque aquí se trata de una cuestión de meritocracia. Cuando se postula la Academia Diplomática, tenemos que ser conscientes que el servicio diplomático del Perú requiere los mejores elementos para su servicio. Y si las mujeres demuestran que están en capacidad de llevar adelante una magnífica carrera, pues no habrá ninguna cortapisa. Ya lo he mencionado que ahora inclusive hay una normatividad por la que forzosamente tiene que haber por lo menos dos damas el grupo, en el jurado del último examen, que es el examen oral de concepto. En la época en la que yo me presenté a la Academia Diplomática no había ninguna. Entonces, todas las postulantes, como en el caso de la embajadora Roxana Castro también, que más o menos somos contemporáneas en la Academia Diplomática, las mujeres que nos presentábamos éramos evaluadas en el último examen exclusivamente por varones, ¿no? Pero aún así ingresamos. Pero bueno, hoy no es el caso, y es más, ahora tenemos una distinguidísima funcionaria diplomática, la embajadora, la embajadora, ¿perdón? Silvia Alfaro, sí. La embajadora Silvia Alfaro, que es la directora de la Academia Diplomática, que tiene
una visión muy abierta y muy proclive a favorecer la participación de las damas en el servicio diplomático, y esto en nada merma el tema de la meritocracia. Lo que quiero esto aclararlo un poco porque a veces se puede pensar que, bueno, que entonces si se presentan mujeres hay que darle preferencia. Hay una cuestión, al último examen, que es el examen oral de concepto, llegan los postulantes que aprobaron todos los exámenes, porque hay una serie de exámenes que son eliminatorios. Llegan los que aprobaron absolutamente todos los exámenes. Y a veces el jurado se encuentra con postulantes que presentan calidades excepcionales, pero tienen que escoger. Entonces, de repente yo tengo frente a mí a un postulante que domina el inglés y el francés, y tengo otro que de repente domina el ruso, el serbio y croata, y tengo que escoger, ¿no? Entonces tendré que pensar qué le conviene más al servicio, entre personas que están igualmente calificadas. En esos casos, imagínense cuando tenemos damas que se están presentando, eh, el jurado puede considerar, nos interesa tener un número significativo de damas también. Entonces, mi consejo en síntesis es, no tengan el menor temor, no hay, no hay por qué pensar que porque somos mujeres tenemos una desventaja al presentarnos a la Academia Diplomática. Esa desventaja es mental, no existe, no existe en la vida real, y las animo a presentarse y demostrar de qué son capaces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada embajadora Marisol Agüero. Creo que con su respuesta ayuda y motiva, ¿no?, a las personas que están en la audiencia. Y quisiera cerrar esta ronda de preguntas trasladándole la siguiente cuestión a la embajadora Roxana Castro. Y dice así: ¿cuáles son los principales avances y desafíos en la transversalización del enfoque de género en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Me parece que su micro está apagado, estimada embajadora. Creo que sigue apagado el micro. Le hemos puesto... Ahora sí. ¿Ya está encendido? ¿Me escucha? Ahora sí. Muchas gracias. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se han logrado importantes avances en el tema de transversalización del enfoque de género. En primer lugar, podríamos señalar que hemos avanzado en la difusión del tema de los derechos de las mujeres. Asimismo, se ha sensibilizado al personal sobre la importancia de promover la igualdad en el entorno laboral. Otro tema que es importante señalar es que en el Ministerio de Relaciones Exteriores existe equivalencia para el tema de los salarios. No hay diferencia en los salarios de los funcionarios diplomáticos. La única diferencia son las categorías diplomáticas. Es decir, a medida que uno va avanzando en categoría, va obteniendo un diferente salario, independientemente de si se trata de un varón o de una mujer. Sin embargo, todavía tenemos temas y tenemos desafíos que enfrentamos. Nosotros en el Grupo de Igualdad de Género tenemos como una de nuestras misiones la transversalización del enfoque de género, incluida la política exterior. Y para ello se necesita imaginación y se necesita intención. Cuando conversamos con los funcionarios sobre cómo transversalizar el género, el enfoque de género en la Cancillería y en todos los temas de política exterior, normalmente se recurre al tema del lenguaje inclusivo, pero la transversalización del enfoque de género en la Cancillería va más allá. Va a tratar de, en las diferentes áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores,
tratar de lograr que se incluya a la mujer dependiendo del tema propuesto. Les voy a poner un ejemplo. En el tema de seguridad y defensa, era difícil incluir el tema de género. Entonces, se recurrió a las acciones cívicas binacionales, combinadas y conjuntas, con un país vecino, y se solicitó que en estas acciones cívicas se incluyeran campañas para prevenir la violencia contra las mujeres y se incluyeran campañas para prevenir la trata de personas cuyas principales víctimas son mujeres. Se encontró una manera, ¿no? Entonces, este ejemplo nos ilustra que lo que tenemos que tratar es imaginativamente tratar de incluir el enfoque de género en cada una de las áreas de trabajo de la Cancillería. A veces es difícil, pero lo estamos logrando poco a poco. Muchísimas gracias, estimada embajadora. Y con esta, en realidad el tiempo nos ha quedado corto, pero creo que ha sido bastante ilustrativo para toda la audiencia. Quisiera aprovechar desde la posición en la que me encuentro para enviar además un saludo especial a la embajadora Silvia Alfaro, directora de la Academia Diplomática del Perú, que con mucha atención ha seguido la organización y ahora la transmisión de este evento. Ella también al frente del Centro de Formación de los Diplomáticos de nuestro país. Bien, y con estas palabras me permito entonces reiterar el agradecimiento del embajador Óscar Maurtua de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, a todas y cada una de nuestras expositoras, la doctora Luz del Carmen Ibáñez Carranza, la embajadora Marisol Agüero Colunga y la embajadora Roxana Castro Aranda de Bolín, por habernos dado un poco de su tiempo. Creemos que estos temas se tienen que seguir visibilizando y poniendo en valor. Sabemos que cada una desde su tribuna y desde el espacio donde está trabajando siguen abriendo puertas a nuevas generaciones de mujeres juristas y diplomáticas en nuestro país y que nos representen no solo aquí, sino también en el exterior. Muchas gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Esta charla va a ser compartida en el canal de YouTube de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional para su consulta a todos aquellos interesados. Les deseo una buena semana y hasta una próxima oportunidad. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego y gracias. Gracias. Aló, buenos días. Buenos días. Listo. Listo. Buenos días y bienvenidos. Gracias. Bienvenidos y buenos días a todos y a todas. Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Es para mí particularmente un gusto dar inicio al encuentro SPDI del mes de septiembre, titulado La mujer en la diplomacia y en el derecho internacional. En esta mañana nos acompañan 3 representantes extraordinarias de la materia de la cual vamos a hablar el día de hoy. Ellas son la doctora Luz Ibáñez Carranza, jueza de la Corte Penal Internacional y actualmente candidata también a magistrada a la Corte Internacional de Justicia en el año 2026. También nos acompaña esta mañana la embajadora Marisol Agüero Colunga, miembro asociada de la SPDI y asesora especializada